Vamos a dar comienzo ya a este evento en el que vamos a abordar la importancia de un PNT robusto en las Fuerzas Armadas españolas. Y cedo la palabra, lo primero, a Manuel Sierra, es el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, y acto seguido comenzaremos con la primera mesa. Gracias. Para la escuela es muy importante el tener actividades como esta y bueno, organizar o albergar de modo que sirva para ir acercando lo que hacéis en los distintos sectores públicos y privados con la escuela. Y en este caso el tema de defensa es, como os podéis imaginar, en esta escuela que lleva trabajando en este área desde hace muchísimos años, es fundamental. Y los temas que hoy vais a tratar, temas de posicionamiento, navegación, sincronización, pues son tecnologías que aquí venimos investigando y enseñando desde, pues, bueno, desde hace mucho antes de que yo entrara en la escuela. Y no solo os quiero dar la bienvenida, que estéis a gusto en la escuela, que disfrutéis de la jornada y que, bueno, que luego, si tenéis un ratito, os paséis a visitar el resto de las instalaciones, que estéis aquí metidos en el edificio C, pero también podéis ir al resto del edificio. Muchas gracias a todos por venir y que disfrutéis de la jornada. Y gracias, en primer lugar, al director que acaba de hablar, director de esta escuela. Y en mi caso también quisiera agradecer a los organizadores, al grupo EDEFA, por la invitación a estar aquí también moderando esta primera mesa de las jornadas. Esta primera mesa es de requisitos y hoja de ruta para una PNT robusta en la defensa española. Me presento brevemente, soy Gonzalo León, soy catedrático emérito de esta universidad y de esta escuela concretamente, que aquí he enseñado pues, desde el año 75 que terminé, o sea que hacíamos hoy nuestra promoción 50 años, o sea que en 50 años de luego esas tecnologías han cambiado drásticamente, ¿no? Y voy a hacer una breve presentación de los dos ponentes que me acompañan en la mesa. Por un lado, al coronel Fernando Gordo García, es coronel de la especialidad fundamental de transmisiones, jefe de la sección de planificación tecnológica e innovación militar de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Macón. Previamente ejerció el mando del Regimiento de Transmisiones número 1 de la División Castillejo. En muchos destinos anteriores ha estado siempre ligado al sistema de telecomunicaciones e información, de guerra electrónica, de ciberdefensa. Quiero destacar, por ejemplo, que como teniente coronel estuvo 2 años, destinado 3 años en el Estado Mayor del British Army en Inglaterra, participando en los trabajos de transición a la estructura del CEMA británico, y ha participado en operaciones internacionales en la OTAN, en Bosnia, en Kosovo, en Afganistán, además de bajo la bandera de la Unión Europea en Somalia y con la ONU en Líbano, entre otras misiones. La verdad es que ha recorrido parte del mundo. Pues un curso avanzado de guerra electrónica para oficiales y cursos en centros de la OTAN de guerra electrónica, entre otros. Es máster en ciberterrorismo y bioterrorismo y pues un diploma de estudios avanzados en ciencia política por la Universidad de Granada. Así es que bienvenido aquí. Y un poquito más para allá tenemos a Miguel Ángel Gómez López. Él es doctor en ingeniería aeroespacial e investigador del INTA, donde ejerce como jefe del laboratorio de posicionamiento, navegación y sincronización. PNT-Lab. Su actividad se centra ahora en el desarrollo, validación y experimentación de tecnologías de navegación robusta en entornos degradados y hostiles, capacidades anti-jamming, anti-spoofing para operaciones de guerra electrónica de navegación. Cuenta con una amplia experiencia en la evaluación de sistemas PNT, tanto en laboratorio como en campo, en diseño de metodologías de ensayo. Ha participado y liderado actividades en proyectos nacionales e internacionales con resiliencia PNT y programas de la OTAN y Unión Europea. Ha liderado desarrollos en antenas, TRPA, en receptores, en simulación de interferencias, en campaña de experimentación y actualmente, por terminar, representa a España en el grupo STO de la OTAN, el SET 309, para desarrollar una arquitectura PNT abierta, modular e independiente del GNSS y colabora de forma habitual con organismos de defensa, industria y universidades. Bienvenidos a los dos aquí a esta casa, a esta escuela. Así que vamos a dar comienzo a la mesa. Tenemos desde las 9:40, 9:55, un cuarto de hora por persona, y empezamos con el coronel que nos ilustre un poco de cuáles son esas amenazas, marco doctrinal y operativo de PNT y la interoperabilidad con países aliados. Así que, cuando quieran, coronel. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación.
Agradecer también al Grupo EDEFA por la organización de estas jornadas y también a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Es un placer volver a estas aulas siempre y la verdad es que espero que pueda transmitirle lo que se me ha solicitado para esta presentación, que es un título bastante amplio porque habla de marco doctrinal, marco operativo, amenazas e interoperabilidad. Eso en 15 minutos da para 4 minutos cada área. Son muchas transparencias, las iré pasando, no obstante, todo lo rápido que pueda, pero sí para intentar centrar pues, la idea fuerza que se solicitan para esta conferencia. Este es el guión. Empezando por la introducción, bueno, localizar dónde está la sección de planificación tecnológica dentro del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Hay 3 divisiones, digamos, que son las que llevan el peso de este Estado Mayor. Una es la división de planes y desde ahí nos centramos en el planeamiento de capacidades militares. Definimos las capacidades militares que después dentro del planeamiento de la defensa que es concurrente y es colaborativo, pues se elevan esas capacidades militares priorizadas por el jefe de Estado Mayor de la Defensa al organismo superior, al Ministerio de Defensa y a través de la Secretaría de Estado de Defensa. En cuanto a las capacidades de recursos materiales, pues se inician los programas para su adquisición en su caso. Nuestros documentos estrella son el objetivo de capacidades militares, donde están definidos todos aquellas capacidades tecnológicas que después se pueden convertir en programas y el objetivo de fuerza a largo plazo, con unos escenarios temporales de 5 y de 15 años. 5 en el primer caso, objetivo de capacidades militares, y 15 en el de largo plazo. Evidentemente, las tecnologías en este planeamiento hacen que tenga que ser más flexible que nunca, porque el estado de madurez de muchas de estas tecnologías que pasan rápidamente a ser disruptivas, ya no emergentes sino disruptivas, pues hace que haya que incorporarlas y que sean del interés de los ejércitos, de los ámbitos y del propio jefe de Estado Mayor de la Defensa para incorporarlas en este planeamiento que después, como digo, sube a Secretaría de Defensa. Bueno, como introducción, poner esta diapositiva para centrarnos en lo que, por lo menos centrarme yo, porque cada vez que miro una clasificación de dónde está cada órbita, pues aparece una cosa. Entonces nunca sabe uno si es la correcta o no. La que está claro es la geo, esa es la distancia, ahí no hay forma de moverla. Con latencias de unos 600 casi milisegundos próximo al segundo, y a partir de ahí hasta la LEO, pues entre 160 kilómetros, 2000 kilómetros, latencias mucho menores, por supuesto, y en medio quedaría la constelación MEO, que es la que nos interesa a efectos de PNT, aunque, como sabrán, no solamente hay constelaciones en esta GNSS en MEO, sino hay algunas que también se apoyan en la GEO. Y bueno, si nos vamos a otra definición, pues vemos otras distancias, pero realmente en la parte de LEO, de baja órbita, pues por ejemplo el caso de Starlink, siempre que coloca los satélites a cuanta más menor distancia de la Tierra, mejor, por dar mayores anchos de banda y menores latencias, pues encontraremos en la clasificación de la órbita LEO pues distancias muy bajas, desde 250 a 240 kilómetros hasta arriba. Ya digo que es en la órbita MEO en la que centramos pues, ahora mismo las capacidades, sin descartar, por supuesto, ni la LEO ni la GEO. Luego, cuando se hablen de programas, ya por la parte de Secretaría de Estado de Defensa, pues se profundizará un poco más. En cuanto al marco doctrinal, pues el marco doctrinal se puede resumir diciendo que no hay marco doctrinal. Ni en OTAN, ni a nivel nacional, ni casi ninguna nación tiene un marco doctrinal claro. Sí que hay publicaciones doctrinales, hay notas doctrinales, hay conceptos, pero es quizá un campo tan vertiginoso que no hay todavía consenso ni a nivel OTAN ni a nivel nacional en cuanto a
a la doctrina de empleo de un PNT robusto. Sí quería dejarles aquí pues, varios documentos que van siempre de la mano entre guerra de navegación y PNT, posicionamiento, navegación y sincronización, van de la mano, y ahí pueden ver pues, los primeros documentos OTAN desde el año, vamos a fijar, 2020, que empezaron ya a definir o hablar de PNT y NAVWAR. Todo esto derivó hasta llegar al año 2024, en el cual se tradujo en una política, un policy de operaciones electromagnéticas. Operaciones electromagnéticas que conllevarían también, dentro de todos los elementos que componen las operaciones electromagnéticas, a la guerra electrónica, pero también van los sistemas de navegación, la guerra de navegación, etc. En esto, pues todavía en OTAN no hay consenso. Solamente hemos conseguido llegar a hacer lo que ven ahí, un Standard Related Document, en el cual se habla de la perspectiva de la guerra electrónica dentro de las operaciones electromagnéticas. Sí se reconoce a las operaciones electromagnéticas como una disciplina de adiestramiento oficialmente, es decir, que debe estar presente en todos los ejercicios que haga OTAN, multinacionales, debe de incorporarse las operaciones electromagnéticas, y se define a la guerra electrónica dentro de estas operaciones electromagnéticas, que comprenden pues, todos los elementos que ven ahí, incluido PNT, NAVWAR, ISTAR, gestión del espectro, etc. Pues la guerra electrónica es la disciplina de combate. Así es como se está abordando en OTAN. Por supuesto, con acciones ofensivas, defensivas, de protección, etc. Pasando ya a la parte del marco doctrinal nacional, bueno, pues igual, tenemos muchas publicaciones, el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, fundamental, porque de ahí arranca todo el resto de la estrategia militar, o mejor dicho, el planeamiento militar de fuerza y el planeamiento operativo. Hay publicaciones que hablan de tecnología emergente y disruptiva, en las cuales siempre aparece recurrentemente las tecnologías de PNT. Y luego tenemos una publicación doctrinal, sí, que es la de operaciones en el ámbito aeroespacial reciente, que sí habla también de GNSS, de PNT, de guerra de navegación como tal. Voy muy rápido, discúlpenme, pero por dar el baño a todo lo que se ha solicitado. Año 2021 se realiza ya a través de una de las unidades nuestras del EMAD, el Mando Conjunto de Ciberespacio, un primer documento de requisito de Estado Mayor para la obtención de la capacidad de PNT robusto en las Fuerzas Armadas, que después, a lo largo de varios años, pues ha derivado en el documento de viabilidad que después imagino que nos comentará algo el jefe de la oficina de programa de PNT. Esto está ya a nivel Secretaría de Defensa. ¿Qué más cosas o qué más elementos intervienen en todo esto? Pues aparecen las Cyber Electromagnetic Activities, que empezaron como un concepto en el US Army, en el ejército norteamericano, después han ido evolucionando a ciberoperaciones. El Reino Unido también lo cogió con mucha fuerza y mucha gana este concepto, pero recientemente, este año en julio, ya se ha archivado. El documento que ven ahí está archivado porque comprenden que con la posible doctrina que pueda alcanzarse en cuanto a las operaciones electromagnéticas que he comentado al principio, pues tiene que evolucionar, y en este concepto, en este caso era una publicación doctrinal conjunta de las Fuerzas Armadas británicas, pues se quedaban obsoletos distintos conceptos y van a evolucionar también a las operaciones electromagnéticas. Nosotros nacionalmente, particularmente el Ejército de Tierra, ahí lo ven, tiene un concepto, una nota doctrinal sobre actividades ciberelectromagnéticas, que lo que pretende no es otra cosa que relacionar y darle coherencia a las actividades que se producen propiamente, o que reconocemos como que se producen en el ciberespacio, con las de guerra electrónica.
Oficialmente la OTAN reconoce 5 dominios de las operaciones, el terrestre, el marítimo, el aéreo, el espacial y el ciberespacial. No reconoce ningún otro. No hay un dominio electromagnético, aunque lo oirán en muchas ocasiones. No existe ese dominio. El dominio electromagnético como tal no existe, sino que está el espectro electromagnético que está dentro del dominio ciberespacial en OTAN. En particular en España añadimos un 6º dominio, que es el dominio cognitivo, que no lo reconoce OTAN, al menos de momento. Bueno, marco operativo. Pues el marco operativo son las operaciones. Y como saben, las operaciones que tienen las Fuerzas Armadas pues son las permanentes, las que tenemos todos los días, 24/7, 365, en el mar, en tierra, en el espacio, en el ciberespacio, de vigilancia, de disuasión, de presencia, zonas de interés, amenazas no compartidas con el resto de alianzas y, por supuesto, las operaciones que tenemos en el exterior. A fecha de 2025, pues más o menos ahí tienen que cubrimos pues casi todo el globo en cuanto a presencia en operaciones multinacionales. ¿Y todo esto qué requiere? Pues unos CIS, unas tecnologías de la información y comunicaciones que se basan indudablemente en el espacio, en el New Space, porque también usamos pues, todo lo que está ofreciendo el New Space y resulta un ámbito de actuación en las operaciones bastante complejo. Requiere planeamiento detallado de telecomunicaciones, de sistemas de información, incluyendo todos los medios que se refieren a los sensores, a ISRs, y todo eso hay que englobarlo en un planeamiento para que al final las operaciones pues, se desarrollen como deben. Si pensamos en las operaciones de hace 4 días, escenarios de Irak y Afganistán, y ven la foto esta, que es pues una base en mitad del desierto, rodeada de arena, con algún ataque de vez en cuando de los insurgentes a modo del lejano oeste, y rodeada pues de eso, de polvo y arena, pues una COP, una Combat Outpost, que es una unidad de nivel o de entidad compañía, se enfrentaba a todo esto en el espectro electromagnético. Fíjense, tanto el sistema de comunicaciones, de información, de direcciones de tiro, esto hace 4 días. Un espectro electromagnético que quiero resaltar aquí, que ya estaba congestionado. Si nos vamos a los próximos escenarios o a los que ya estamos viendo en muchas partes del globo, pues todo se complica. No estamos en mitad del desierto, sino en mitad de zonas densamente pobladas y en combates de alta intensidad. Bueno, hito importante, la directiva de planeamiento, de implantación de las operaciones electromagnéticas, el plan de implantación de las operaciones multidominio del GEMAT y otros documentos como la visión de nube de combate, que es un poco la base de todas las tecnologías para poder conectar efectores y sensores, medios de comunicación, etcétera. Ahí lo tienen, el plan del GEMAT para implantación de las MDO fue firmado en febrero de este año y a partir de ahí, en particular, esta sería la situación final deseada, todo integrado en el multidominio. Este es un plan ambicioso, simplemente el esquema de las 4 líneas de esfuerzo y resaltar la última, que es la de digitalización, que es la que llevamos en la sección, que comprende la implementación de todas las tecnologías que están ahora mismo encima de la mesa para que tengan las capacidades, incorporarlas a las capacidades militares. La guerra de Ucrania, todas las lecciones identificadas y aprendidas, por supuesto, nos están sirviendo muchísimo, pero no pensemos que el uso de drones es la panacea. El combate de alta intensidad requiere carros de combate, plataformas aéreas, plataformas marítimas y tropas sobre el terreno. Lo otro es un catalizador que, bueno, pues se ha puesto muy de moda, pero no es todo. Tampoco tenemos que llegar a esto, porque si no el combatiente a pie, aunque sea legionario, no va a conseguir avanzar ni 2 pasos, eso seguro. Amenazas, y ya voy terminando, pues amenazas tenemos las operativas, las típicas que todos conocen, del jamming, conning, el spoofing. Tenemos las tecnológicas, quedarnos rezagados tecnológicamente supondría también una amenaza importante, no migrar a las nuevas tecnologías que están ya en muchos países. Las naturales, por supuesto, no nos libran
nadie de esto, que es impredecible, y las cinéticas, o sea, los ataques en fuerza que pueden destruir infraestructuras terrestres de apoyo a los sistemas GNSS o radiobalizas, etc. Esto en OTAN lo reconoce así. A la vez que nos protegemos, hay que denegar. Esto, en los documentos conceptuales de OTAN se habla de que hay que proteger nuestro PNT, pero a la vez hay que estar perturbando o ser capaces de perturbar al del adversario. En cuanto a interoperabilidad, pues el reto es integrar las tecnologías emergentes y disruptivas que están ahora mismo encima de la mesa, destacar las 9 que reconoce oficialmente OTAN a día de la fecha, entre las cuales, aunque esto es una aproximación gruesa, estaría también el PNT dentro de los sistemas GNSS. Más elementos de interoperabilidad, pues por supuesto la participación en todos los ejercicios de federación de redes, en los cuales se incluyen también estas tecnologías, documentos de la Unión Europea respecto a implementación de capacidades, los STANAG de la OTAN, la normativa nacional, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el reto, y termino, pues operativo es llegar a una integración efectiva del multidominio. Este es el logo del GEMAT, y de lo que se habla es un producto estrella, integrar las operaciones en el multidominio, es decir, todos los ámbitos siendo capaces de tener con una hiperconectividad y una hiperconvergencia de esfuerzos, ser capaces de actuar en el multidominio. Pero el multidominio no solamente lo conjunto, tierra, mar y aire, más los ámbitos nuevos, ciberespacial y el espacial. Además, tenemos que añadirle el cognitivo, que como he dicho al principio, es un dominio que reconoce España expresamente, todo para llegar, y vuelvo a poner esta diapositiva, de zonas densamente pobladas, a lo que OTAN también reconoce que es el fight tonight. Ser capaces con lo que tenemos de salir a combatir, si fuera preciso, esta misma noche, en términos TIC, en términos de telecomunicaciones, pues lo que se emplea es el Day Zero Interoperability. O sea, no pensemos que por muchos programas en marcha vamos a avanzar, tenemos que ser capaces de explotar lo que hay ahora mismo. Para ello, y ya sí que es lo último, pues conclusiones. La importancia del PNT robusto, por supuesto, en operaciones es clave para mando y control, para maniobra, para inteligencia, para la superioridad en el enfrentamiento con los fuegos y muchas más funciones, por supuesto. Insisto, combate de alta intensidad es el nuevo paradigma. Hemos pasado de unas operaciones distintas a lo que estamos ahora asistiendo, incorporando pues todas las tecnologías, ser capaces de aumentar la inversión en defensa, que se está en ello, por supuesto, pero también ser capaces de producir, de que la industria produzca más rápido. Esto sé que es un reto difícil muchas veces y que a lo mejor requiere hasta transferencia tecnológica en algunos casos, pero es lo que se está demandando en todas partes. Soluciones híbridas. No podemos ir a una solución única, sino multiconstelaciones. No depender solamente del GNSS, sino de otras tecnologías. Hay muchísimas de ellas, por supuesto no me puedo extender aquí, para llegar a esto, a la situación final deseada, que el GEMAD, en este caso, que es el responsable de las operaciones de las Fuerzas Armadas, pues sea capaz de integrarse en el multidominio a través de todos sus ámbitos de actuación. Y esta ya la última, quería dejarle estas 2 frases. Solo quien domina su tecnología y comprende la del adversario puede actuar con libertad y seguridad. Y para ello es precisa una colaboración estrecha y activa entre defensa, la universidad y la industria, que acelere la innovación y, como he dicho antes, la producción en escenarios complejos tecnológicamente. Esto último, o este foro, quizás es un ejemplo de esta última frase. Y sin más, pues con esto termino. Perdón si me he extendido un poco. Perfecto. Pues muchas gracias, mi coronel. Y pasamos al siguiente de los ponentes, a Miguel Ángel Gómez López. Buenos días, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a EDEFA por la invitación y a vosotros los asistentes por estar aquí. Yo voy a presentar la validación y la experimentación de tecnologías de protección PNT que llevamos a cabo en el INTA, ¿vale? Introducir también que aquí somos un poco nuevos. Nosotros realmente empezamos desarrollando sistemas de navegación para drones y munición guiada y bueno, en algún momento se notará esto, pero voy a intentar centrarlo en torno a
validación y experimentación de tecnologías de protección, ¿vale? Lo primero, el por qué. ¿Por qué nos movimos a realizar esto cuando estábamos haciendo otros desarrollos? Y me gusta mucho empezar con una imagen de dónde hay denegación del GPS ahora mismo o hace 2 días, en este caso. Y se pueden seguir todos los conflictos mundiales simplemente sabiendo dónde no hay GPS. Ya no yendo solo al este de Europa o interior de Rusia, por supuesto, también Oriente Medio, ahora recientemente se ve un poco pequeñito, no sé si esto, aquí, en Venezuela, por supuesto la frontera de India y Pakistán. Entonces está más o menos claro que cuando empieza a haber un conflicto, ya digo, sea un conflicto directo o indirecto, automáticamente se deniega o se intenta denegar al adversario GNSS, y el ambiente en el que nos movemos es totalmente diferente al ambiente del día a día. ¿Y por qué esto a su vez nos afecta? Pues porque casi toda la tecnología que tenemos de una manera u otra se encuentra relacionada con sistemas GNSS. Ya no solo, por supuesto, drones de un tipo u otro, tanto si es munición medadora como si son drones más clásicos de ISR, donde al final no tienen por qué depender de GNSS, pero sí tienen asunciones de que van a tener GNSS a lo mejor en algún momento, como decía el anterior ponente, para alinear sus sistemas inerciales o para realizar ciertas partes de la misión. Por supuesto, sistemas de comunicaciones que al principio podremos pensar que no tienen no necesitan GNSS, pero la mayoría de sus sistemas de tiempo, aunque tengan relojes muy precisos, necesitan en algún momento sincronizarse con un valor absoluto, y el valor absoluto fácil y barato sigue siendo GNSS. Munición guiada, como decía también el anterior ponente, las municiones guiadas de precisión, aun cuando tienen guiado terminal láser en algún momento de su trayectoria también, para alinear todos sus sistemas, utilizan GNSS, y incluso otros sistemas de inhibición, si tienen algún tipo de sincronismo para poder tener protecciones reactivas, también tienen una sincronización GNSS. Entonces, está claro que no tenerlo nos afecta, y nos afecta en muchas direcciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué empezamos realizando nosotros? Pues cogimos sistemas, nos lo llevamos a diversos ambientes y les quitamos el GPS de todas las maneras en que se nos ocurrió, para ver cuál era el efecto que eso producía. ¿Por qué? Porque sin verlo de primera mano no nos atrevíamos a adentrarnos en hacer un estándar, hacer un documento en el que pusiéramos sobre papel, como bien decía de nuevo el anterior ponente, que ha venido muy bien, hay un montón de doctrina, pero esa doctrina de un año para otro cambia porque lo que era posible, lo que no, y cómo se realizaban estos ataques también evoluciona. Entonces nosotros empezamos realizando sobre todo ataques de jamming y spoofing sobre sistemas en barcos, porque es lo más cómodo, tanto para conseguir permisos con potencias muy altas como para embarcar gran cantidad de equipos y poderlos probar simultáneamente. Y conforme fuimos viendo cuáles eran estas afectaciones, nos fuimos moviendo a plataformas, vamos a decir, más complicadas. Primero, aunque no lo parezca, con vehículos, ataques a vehículos, y tuvimos la oportunidad de probar sistemas en 8x8, tuvimos la oportunidad de probar otros sistemas en vehículos más pequeños. Y ya recientemente probamos algunos sistemas en drones, ¿vale? Tanto receptores como antenas CRPA de 2 elementos. Y bueno, aquí también hacer una nota, y es todos estos ensayos son complicados de realizar en suelo nacional, porque las afectaciones a espacio aéreo de cualquier perturbación GNSS potencialmente son muy grandes, son muy potentes. Entonces hicimos tanto pruebas reducidas aquí en España, como tuvimos la oportunidad de ir fuera de España a vamos a decir, centros de ensayos o campos de tiro electromagnéticos en Noruega, en Austria, Austria y me falta uno. Y poder ver cómo otros países también se enfrentaban a esto. Entonces, esto también fue, por ejemplo, muy interesante. Se ve la foto de este vehículo. Este es un vehículo finlandés. Si os acordáis del mapa anterior, toda la zona norte de Suecia, Finlandia y Noruega
está inhibida así, un día sí, otro también. Entonces tienen equipos y desarrollos muy potentes porque para ellos es un problema del día a día. Entonces tienen esta furgoneta que tiene spoofer móvil, jammer móvil, Meconer, simuladores, y además todo lo pueden desplegar y mover rápidamente. Entonces también pusimos equipos y nos enfrentamos a esta capacidad ofensiva de ellos, tanto con receptores como con antenas CRPA. ¿Esto qué nos enseñó? ¿Qué nos encontramos nosotros? Por un lado, pudimos ver, esto es de septiembre de este año, ataques sobre OSNMA. OSNMA es una capacidad de encriptación novedosa sobre Galileo que está operativa desde este verano. Pues en septiembre de este año pudimos ver ataques que ya eran capaces de superarlo, ¿vale? No eran, a lo mejor, el ataque más flexible del mundo, pero sí que podíamos ver cómo movíamos el receptor de la posición donde suponía que estaba a donde estaba en realidad, y ninguno de los sistemas era capaz de protegerlo de ese salto, ¿vale? Luego también os muestro una capacidad que desarrollamos inicialmente dentro de INTA, luego con otros actores, con una antena de tipo CRPA, y pudimos comprobar cuál era la afectación real de un jammer y de un spoofer y cuál era el nivel de protección real que podía dar. Entonces ya con toda esta información nos lanzamos a iniciar unos documentos. Sí que introducir aquí todo este trabajo fue financiado por un proyecto por la Subdirección General Platín, y ese esfuerzo de coordinación y de desarrollo de la documentación fue auspiciado y mecenado por el programa de PNT robusto de DGAM, y con todo esto nos lanzamos a escribir toda esta documentación, que ya digo es un trabajo que finalizará a principios del año que viene, ¿vale? ¿Qué nos encontramos también después de todo este trabajo? Pues que estas pruebas en el exterior eran muy informativas, aprendíamos mucho, pero tenían fuertes limitaciones. Primero, cuando nos veníamos a España, las potencias que podíamos utilizar por esa afectación de espacio aéreo eran limitadas, y eso no nos permitía hacer todas las pruebas que nos gustaría. Luego, cuando nosotros realizamos pruebas en el exterior, la repetitividad es limitada. Luego la cobertura, tanto esa repetibilidad como la cobertura, la cantidad de pruebas diferentes que podemos hacer, pues también es limitada. Entonces, con todo esto nos lanzamos también a terminar de finalizar un laboratorio a nivel nacional donde pudiéramos suplir o complementar más bien todas estas capacidades de pruebas en el exterior y todo lo que habíamos aprendido, ¿vale? Entonces, en INTA montamos un laboratorio. Este laboratorio tiene una cámara anecoica con una mesa giroscópica para poder probar inerciales y GPS a la vez. Los procedimientos de prueba y de estandarización de estos sistemas sí que están escritos desde hace más tiempo, digamos a nivel anecoico, sin ataques de jamming y de spoofing. Y luego también una capacidad de simulación con un nivel de realismo, vamos a decir, más grande de lo que es habitual, pudiendo introducir modelos de 3D. ¿Vale? Entonces, con estas capacidades, donde podíamos introducir un modelo 3D, introducir una trayectoria, introducir un jammer, un spoofer, varios jammers, además introducir niveles de señal muy potentes, estamos hablando de simulaciones de jammer de hasta kilovatios, pues nos pasamos a comparar cuáles eran esos resultados que habíamos tenido en algunos escenarios de campo abierto con cuáles obteníamos en nuestro simulador cuando seteábamos una simulación de características similares. Y una vez que conseguíamos que esas simulaciones cuadraran, entonces nos lanzamos y decimos, vale, ¿y ahora qué pasa si, obviamente, si he hecho una simulación con un vatio, no puedo poner un kilovatio y esperar que eso sea, vamos a decir, repetible o que se parezca a la realidad? Pero bueno, si he puesto un vatio en la realidad y he obtenido esta relación o este nivel de protección de mi sistema, lo voy a subir de un vatio a 50 vatios. Y bueno, estuvimos haciendo diferentes desarrollos. Ya digo, estos datos de Noruega, del Jammer Test, donde se usaron jammers de hasta 100 vatios, también nos sirvieron muy bien para validar este procedimiento. Y ahora nos encontramos con terminar de cerrar estos documentos con esta nueva capacidad para poder hacer ese, vamos a decir, híbrido
no sé si perfecto, pero al menos ese híbrido informativo entre esas pruebas en campo, que son a lo que nos enfrentamos de verdad, y esas simulaciones que nos dan la capacidad de probar 100.000 veces en una mañana moviendo el jammer en potencia, posición y colocando incluso 5, 10, 15 jammers, cuando en la realidad hacer pruebas con más de 3 jammers se vuelve complicado. Nada más, dar de nuevo las gracias a Platin, a DEGAM y a la Agencia Estatal de Investigación, que son quienes han financiado todos estos esfuerzos en los últimos 5 años, y también a las empresas que un poco nos han acompañado y nos han ayudado en estos proyectos, que son GMV, CTTC y M Group, Escribano, va cambiando el nombre, que también ha estado involucrado en todos estos proyectos. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Quisiera, para animar un poco el proceso, voy a cambiar un poco de gorra. Soy vicepresidente también de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. Y una de las cosas que hemos lanzado en este momento es una encuesta a petición de la Secretaría de Estado de Defensa para conocer algo que no has hablado hoy, ahora todavía, pero me quería, digamos, poner la pregunta encima de la mesa. Nos han pedido que realmente sobre una serie de ámbitos, entre ellos guerra electrónica, ver un poco cuáles son las capacidades españolas en estos momentos y cuáles podrían ser en el 2030, en un elemento, digamos, de evolución rápida de la tecnología, ¿no? ¿Cómo se ve desde ese punto de vista las capacidades españolas que se tienen en la hoja de ruta de la adquisición de sistemas de este estilo, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como también de las capacidades que tienen algunos órganos de apoyo y de investigación, como es el caso del INTA? Hago la pregunta a los dos y ahora ya abrimos el debate. Bueno, pues se ve con preocupación. Con preocupación. Y con interés en acelerarlo lo máximo posible, porque la guerra electrónica, pues es verdad que en los últimos años ha evolucionado muchísimo la tecnología. Los sistemas que teníamos a nivel conjunto y específico, pues algunos han quedado ya muy legados y hay cosas nuevas. Entonces, la preocupación es ser capaces en el menor tiempo posible, porque las capacidades militares ya están identificadas, ya está incluido todo lo que es o tiene que ver con los programas conjuntos de guerra electrónica y los específicos de tierra, mar y aire en el planeamiento militar de capacidades, y ahora el reto realmente es que la industria sea capaz de dar respuesta a estos requerimientos y sobre todo con algo muy importante, que es la soberanía nacional. O sea, que no tengamos que depender de empresas fuera de España para incorporar estas capacidades militares en la guerra electrónica. Aunque eso suponga retrasar la incorporación. Claro, porque hay un equilibrio ahí difícil, ¿no? Que es el de decir, bueno, voy a esperar a que existan capacidades nacionales suficientes y al mismo tiempo hay una urgencia, de alguna manera, disponer de sistemas mucho más robustos que permitan defenderse de las cosas. Ese equilibrio no es un equilibrio sencillo, ni aparece solamente en este ámbito, es un equilibrio que se cubre en todos los sitios, ¿no? ¿Encontrar ese equilibrio es sencillo también? No creo. No sé si desde el punto de vista de Fuerzas Armadas, pues se nos escapa, porque ahí entra la Secretaría de Estado de Defensa a través de su Dirección General de la DGID, ¿no? Y la DEGAM, que es la que desarrolla los programas, y la DGID, la que, digamos, pues armoniza con la industria, los que tienen que poner en marcha ese reto. Por nuestra parte, ya digo, en Fuerzas Armadas hemos sido capaces de identificar lo que queremos o lo que deberíamos de tener. No quiere decir que lo que tengamos ya nos sirva, por supuesto, pero hay cosas que ya se pueden mejorar tecnológicamente. Es difícil siempre hablar
de guerra electrónica porque empiezo a pensar en cosas y todo está clasificado. Todo está clasificado, o casi todo. Hasta que luego sale cualquier cosita en alguna nota de prensa por ahí y entonces, joder, estamos aquí poniendo sellos rojos y ahora resulta que... Pero sí es difícil. Pero ya digo que identificados están, las necesidades están plenamente identificadas. Muy bien. Y por parte del INTA veis además esa evolución de los laboratorios de verificación, de validación, moviéndose incluso hacia tecnologías cuánticas. ¿Cómo está la cosa de navegación por el campo magnético terrestre? A ver, nosotros de momento no nos hemos introducido. Es muy complicado introducirse en tecnología nueva, lo mismo mientras también compartes esa preocupación. Por eso tenemos tenemos dos patas, por así decirlo. Por supuesto la de I+D, pero también la de dar servicios a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad. Entonces, tenemos esa pata de probar lo que se va a adquirir o lo que está en dotación y ver cómo funciona y luego desarrollar cosas nuevas. Pero tampoco podemos, a día de hoy, introducirnos a desarrollar navegadores cuánticos de última generación basados en campo magnético si nunca hemos hecho ni siquiera un navegador cuántico. Pues estamos un poquito más, te digo, por delante, pero de momento sin poder llegar a horizontes temporales de 20 años por delante. Venga, abrimos el debate. Yo creo que ya hemos calentado un poco el ambiente. ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí. No sé si está el micrófono. Okay. Gracias a los ponentes por la presentación. Tengo dos preguntas, una para cada uno. Para mi coronel, has hablado efectivamente que no hay ningún marco doctrinal relacionado con el empleo de PNT. Sabéis que, y luego hablaré de ello, nos viene PRS, nuestro servicio público regulado, GNSS cifrado de Galileo, que requiere de alguna manera desarrollar, porque no es fácil, el empleo va a requerir normativa, procedimientos. ¿Se es consciente de esto en el Estado Mayor Conjunto? Yo sé que ha habido un trabajo previo de empleo operativo en entornos degradados, ¿no? ¿Se está pensando en hacer algo? ¿Es necesario hacer un desarrollo de concepto de operaciones de la PNT robusta nacional? Porque tenemos unas connotaciones muy específicas, pero de PRS. Eso lo estamos tratando en los foros europeos. ¿Se está pensando hacer algo? Sí, no, porque no me ha quedado claro si realmente estáis trabajando en ello. Y con respecto a Miguel, en tu ponencia has comentado que ha habido algún problema con SNMA, o que SNMA, el sistema de navegación abierto autenticado de Galileo, ha dado un problema en las pruebas que hicisteis. Yo quiero, de alguna manera, preguntarte si realmente es un problema de servicio o ha sido un problema del receptor, porque no todos los receptores son capaces de implementar de forma correcta y hibridar la información, porque está claro que SNMA es robusto, ha pasado un montón de pruebas y yo creo que hay que tener cuidado a la hora de transmitir que SNMA ha dado problemas, porque creo hasta el día de hoy que no es así. Tenemos un sistema único en el mundo hasta ahora. De hecho, GPS va a utilizar SNMA para autenticarse en abierto. Y creo que te pregunto eso, que especifiques un poquito más para que quede claro, si es así, a lo mejor me estoy equivocando y has descubierto algo, pero que quede claro que no es un problema del servicio, sino es un problema del receptor en concreto que no ha sabido implementar el servicio. Gracias. Bueno, pues, Conrado, respecto a la primera pregunta, sí que somos conscientes de eso y en su momento habrá que hacerla. Es que la doctrina es algo más... tenemos aquí algún experto en doctrina de tierra que puede decirlo, pero es algo más categórico. Por eso he puesto muchos documentos que son pues, notas doctrinales, no llegan a la categoría de doctrina, sino, bueno, de primer nivel, sino que son documentos que hacen referencia a lo que acabas de decir, a identificar una necesidad
a la hora de emplear operativamente una capacidad tecnológica, como en este caso es un PNT robusto. Lo que se ha identificado ya desde que se hizo el documento de necesidad operativa, como he dicho, a través del Mando Conjunto de Ciberespacio y el posterior REM, etcétera, todo eso y todo documentales, lo que sí se ha identificado ya es que tiene que ser transversal, es decir, todas las plataformas, incluso el combatiente a pie con sus sistemas que lleve de telecomunicaciones o de direcciones de tiro, etcétera, tienen que incorporar PNT robusto. Eso está claro y está en la Directiva de Operaciones Electromagnéticas, que está plenamente en vigor. La semana que viene, creo que eso, a la 1 de enero, hay una reunión de seguimiento y ahí se establecen precisamente lo que tiene que hacer cada elemento. Es una especie de plan de acción, con una estructura de operaciones electromagnéticas que, como he dicho en la presentación, engloba al PNT y engloba a la guerra de navegación. Entonces, si hablamos que todas las plataformas, que todos los sistemas, que incluso los combatientes deben de incorporar el PNT robusto, cada cual con su forma de onda y con sus swap, es decir, con sus dimensiones, claro, ajustado al tipo de plataforma o sistema de armas, ¿no? Pues si lo tiene que incorporar, efectivamente, en un momento determinado y una vez que esté la capacidad ya implementada, pues habrá que elaborar la normativa de empleo, conceptos de empleo y doctrina, pues yo creo que también habrá que hacer una doctrina quizá al uso de PNT. No sé si con eso contesto. Miguel Ángel. Muchas gracias. A ver, primero dejar claro, efectivamente, ni el receptor ha funcionado mal, ni OSNMA ha funcionado mal. Aquí, disculpa si me pongo un poco técnico, pero voy a ir un poco más al detalle. El ataque que a nosotros nos hicieron, que vamos a decir, está teorizado desde hace mucho tiempo, pero yo no lo había sufrido nunca, es tú puedes reenviar la información tal cual y, por tanto, eso no hay protección posible. Pero eso tiene una limitación, y es que si yo reenvío la información tal cual, entonces la posición que estoy reenviando es la que tengo originalmente. Pero lo que esta gente fue capaz de hacer es coger cada una de las señales de esos satélites, hasta 5, y desfasarlas. Entonces, fueron capaces de movernos sin tener que tocar los campos encriptados de OSNMA. Es decir, no es que OSNMA esté mal o que el receptor esté mal, ni siquiera que la idea esté mal, es que echa la ley, echa la trampa, y que esto va a una velocidad vertiginosa. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, sí. Yo recalcaría que es un problema de que el receptor no tiene implementada la capacidad No, es que no se puede. No se puede. No fácilmente. Me refiero con un receptor con una antena. Pero bueno. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Si pueden presentarse, así sirvemos un poco para saber quién realiza la pregunta. Muchas gracias, buenos días. Yo soy Miguel Ángel de Frutos, soy de la empresa WOW Navigation. Mi pregunta es para el doctor Gómez López. Buenos días. Lo he mencionado brevemente al principio de la presentación, pero luego no ha dado pistas y como sé que últimamente ha publicado un artículo interesante, quiero indagar un poco más. Nosotros, como bien sabe, trabajamos en temas de WOW de alta dinámica y sufrimos mucho cómo se comporta un receptor GNSS comercial cuando es sometido a cambios bruscos. Hace poco, si no me equivoco, se publicaba en una revista uno de sus artículos donde hablaba de optimizaciones de un algoritmo genético para modificar los parámetros de un receptor GNSS definido por software. ¿Nos puede compartir un poco más los datos de esa investigación y cómo se podría aplicar? Gracias. Sí, claro. A ver, efectivamente, o sea, los receptores, vamos a decir, del día a día tienen unas estimaciones de cuál va a ser la dinámica respecto a cada uno de los satélites dadas. Obviamente, nadie pone unos anchos de banda de medio kilohercio para moverte a la velocidad de un coche. Entonces, tú tienes que amplificar o reducir esas cosas. Eso siempre tiene un trade-off. Cuando yo aumento el ancho de banda, soy capaz de seguir dinámicas más exageradas, pero tengo más ruido y mi posicionamiento se degrada. Entonces, nosotros hemos utilizado un algoritmo genético para realizar una optimización donde, dándole un escenario, somos capaces de llegar a ese punto ideal donde el algoritmo está
el ancho de banda está lo suficientemente abierto para seguir esa dinámica, pero el ruido no degrada un nivel de prestaciones que nosotros le fijamos. No sé si con esto respondo a su pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, por ahí al fondo veo una mano. Y por allí. Buenos días, soy Rafael Sáez de Tejada, de la empresa Hispanovema. Somos especialistas en defensa NBQ. Y yo quería, mi coronel, hacerle un par de preguntas. En su exposición ha hablado de riesgos tecnológicos. ¿Cómo se pueden integrar la defensa de riesgos tecnológicos dentro de la PNT? ¿Y qué nos recomienda usted? Líneas de investigación y trabajo a seguir futuro de las empresas de nuestro sector. Muchas gracias. Pues como decía, gracias por la pregunta. Los riesgos tecnológicos son sobre todo los asociados a quedarnos desfasados conforme la tecnología avance. Se ha hablado hace un momento de tecnología cuántica, de receptores definidos por software. Hay que ir implementando todo lo que haya al respecto en nuestra línea de producción. Siempre que, claro, pues la empresa X pues tenga disponible esa tecnología. O en su caso, pues tendría que haber de alguna forma la transferencia tecnológica para, como comentaba también, intentar acelerar al máximo las producciones. O sea, hay que continuar con el I+D+I, por supuesto, y ahora más que nunca, pero en todo aquello que ya se disponga de soluciones X, pues lo conveniente es intentar converger a esas soluciones. Las tengamos o no las tengamos. Si no las tenemos, habrá que buscarlas de alguna manera. Pero claro, dedicar años a llegar a las mismas conclusiones que, vamos a decirlo en plata, hayan llegado otros, pues también parece que en el contexto geopolítico en el que estamos, pues no sería muy rentable. Entonces, los riesgos tecnológicos son fundamentalmente, y por resumirlo, eso, quedarnos desfasados de lo que ya hay en producción. En cuanto a algoritmia, migración a algoritmos mucho más rentables, más rápidos. En cuántica, pues ahora mismo el nivel de madurez de la tecnología, pues tampoco que sepamos, los que venís del mundo investigador y científico y de experimentación sabrán más, pero bueno, pues tenemos más o menos identificado algunas cosas, como en la cifra postcuántica o la distribución de claves cuánticas, QKD. Eso más o menos lo estamos intentando incorporar, pero hay otras tecnologías que también, estoy hablando en el contexto de PNT, robusto, que todavía no sabemos exactamente por dónde van a ir. Por eso muchas veces sí es cierto que el mundo de la empresa se relaciona más o está más orientado a la Secretaría de Estado de Defensa, la DGID, pero algunas veces sí recibimos presentaciones en el Estado Mayor de la Defensa porque viene bien también de mano de la empresa contarnos qué se está haciendo. Y pues, porque claro, es tan vertiginoso el avance que no podemos saber de todo. Y entonces eso es fundamental, bueno, o desde el mundo académico y la empresa que muchas veces pues reunirnos y ponernos al día un poco para intentar, primero, tratar de entender, ¿no?, esas tecnologías y a partir de ahí buscarle la aplicación operativa en capacidades desplegables en operaciones. Entonces, pues eso, no sabría dar otra recomendación en concreto. Al hilo de esto, coronel, sí que es verdad que el cambio de la tecnología puede ser muy rápido y los plazos que hay desde que se diseña un sistema, se desarrolla y se lanza y se opera, pues evidentemente pueden ser elevados y cuando uno está en operación, pues resulta que ya la tecnología ha cambiado, ¿no? ¿Puede ocurrir eso con la segunda generación de Galileo? Y la señal PRS se supone mucho más robusta. En realidad estamos ante un problema en el que vamos a tener que estar abocados a un
a unos sistemas de funcionalidad definida por software, de tal manera que podemos ir actualizando de manera mucho más rápida y flexible ese tipo de sistemas, o nos tenemos que conformar con que siempre lo que tengamos en el espacio para producir estos servicios, pues no es lo último que nos gustaría tener, pero no lo vamos a tener dentro de 3 o 4 años, y cuando lo tengamos, empezando a definirlo ahora, pues seguramente quedará obsoleto cuando lo hayamos mandado. Estoy exagerando, porque las cosas no son así nunca, pero sí que es verdad que hay una cierta preocupación de que efectivamente el cambio tecnológico puede ser más rápido que nuestra propia capacidad de desarrollo. Sobre todo si no acortamos muchísimo los ciclos de desarrollo. No puede ser que tengamos que hacer sistemas cuando los ucranianos son capaces de poner un dron, llevarlo a combate, traerlo, no sé qué, en 4 meses, y aquí estamos todavía haciendo el pliego de condiciones. Es decir, que estoy exagerando, pero no mucho. Pero lo que es verdad es que tenemos que actuar de una manera más evidente. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve ese problema? Y para mí, yo creo que también el mismo problema es, estamos repitiendo las verificaciones y validaciones que hacemos en los laboratorios de ensayos aquí, por lo que se hace en el resto. ¿Por qué no hay una red especializándose en determinados ámbitos de tal manera que no tengamos que duplicar y triplicar las mismas cosas realizadas con las mismas capacidades en todos los sitios? Bueno, por presionar un poquito. Las capacidades de verificación y validación a nivel equipos, sobre todo a nivel equipos comerciales o equipos industriales, no suelen estar repetidas porque es más un tema de mercado. A nivel verificación y validación de sistemas de Fuerzas Armadas, cada país tiene el suyo. Y efectivamente, estamos todos haciendo lo mismo, pero nadie quiere ceder esa soberanía. Entonces ahí hay una a nivel europeo es lógico. Coronel, ¿cómo ves esos pasos de los ciclos del desarrollo? ¿Hay que acelerar el proceso? Hay que acelerar el proceso, eso sin duda. Pero es cierto que la tecnología hay que aterrizarla. Tenemos el ejemplo de la IA, que todavía sigue presente en cualquier foro, en cualquier reunión. Parece que la IA, bueno, ya no la generativa, la agéntica y la que se pueda venir para automatizar los procesos, va a solucionarlo todo, y sin embargo, pues hace poco oía un dato de la consultora IDC que llamó mucho la atención, porque decía que solamente entre el 10 y el 15 de las organizaciones tienen éxito a la hora de implementar la IA, porque parece que IA me lo soluciona, esta tecnología, vamos a ello, invertimos mucho dinero, recursos, y luego realmente no da respuesta a lo que queremos. En la pregunta concreta de PRS Galileo, es cierto que el programa, bueno, aquí tenemos al jefe de la oficina, podrá responder muchísimo mejor que yo, pero el programa está centrado en eso, porque es que no tenemos ahora mismo otra cosa. O sea, hay que implementarlo de forma transversal en toda la estructura de las Fuerzas Armadas. Y estamos en ello. Que pueda fracasar en una segunda fase porque la tecnología ha sobrepasado, o la que esté en el momento ha sobrepasado a lo que estamos trabajando, pues el riesgo está ahí, por supuesto, pero para eso tenemos a la universidad, a la industria, para que nos apoyen y nos ayuden en momentos como este, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien se anima? Sí. Con esto cumplimos el horario previsto por la organización. Me llamo Manuel Toledo, soy de la empresa GMV. La pregunta mía era una pregunta un poco de curiosidad, ¿no? Se ha hablado del tema de que las doctrinas hay que asentarlas, pero las doctrinas en conflictos siempre tienen un cambio disruptivo. Entonces, querría ver si nos podría ilustrar un poco más de la guerra en Ucrania, pues lecciones aprendidas que se están teniendo sobre el ámbito que nos preocupa aquí, ¿no? Sobre cómo hay que reorganizar o repensar el uso de PNT robusto. Muchas gracias. Pues la guerra de Ucrania, es cierto que a la hora de hacer la doctrina hay dos elementos fundamentales que son los que la nutren. Es la investigación, en muchos casos en colaboración con universidades, con centros mixtos, con centros de investigación,
y la otra son las lecciones aprendidas. Son los dos elementos clave. Lecciones aprendidas de operaciones y de ejercicios, pero sobre todo, en este caso, con dos operaciones o dos conflictos armados importantes recientes, sobre todo el de Ucrania, pues ahí se han sacado y se están sacando muchísimas lecciones identificadas y aprendidas, ya veremos. La aprendida es cuando se implementa lo que ya he identificado. Identificadas las tenemos. En cuanto a PNT, pues la primera es que debemos de disponer de PNT robusto, sin duda, en todo. Después, no todo es, creo que lo he comentado también en la ponencia, no todo es guerra de drones. No todo es guerra de drones, ni es tan, digamos, dañina la guerra electrónica. La guerra electrónica, Rusia tiene unas capacidades increíbles, pero la guerra electrónica son faros en el mundo, donde estoy delatando la posición, donde estoy diciendo muchos datos. Entonces, bueno, pues hay que saber emplearla y hay que tener tecnología que me permita, como decía la OTAN, en cuanto a PNT, dar y proteger. O sea, evitar al enemigo que use su sistema, proteger y al mismo tiempo proteger y asegurar que nuestro PNT en este caso pues, es robusto. Y por ahí van todas las lecciones identificadas de la guerra de Ucrania, claro, que están ahora volcándose en documentos conceptuales, documentos doctrinales, pero no hay todavía una doctrina. Ya digo que no hay todavía consenso, hay falta de gobernanza, hay falta no de interés, sino de compromiso de las naciones a involucrarse en decir, vamos a crear una doctrina específica de operaciones electromagnéticas, que digo que es el paraguas, el marco donde se engloba guerra de navegación, NAVWAR y PNT, en su dimensión militar, tanto ofensiva como defensiva. Muy bien. Pues hemos llegado al final de nuestra mesa. Quisiera agradecer a los ponentes sus intervenciones en la primera fase y después en las preguntas, a ustedes por las propias preguntas realizadas, y damos con ello terminado esta primera mesa. Muchas gracias.